Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes la cuarta lección del discipulado cristiano. Yo les animo a que continuemos avanzando, que continuemos creciendo por medio de esos estudios de discipulado. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es el perdón. El ser restaurados, el ser perdonados. Hemos estudiado lecciones anteriores acerca de la salvación, hemos estudiado acerca de la seguridad de la salvación, quiénes somos en Cristo, el señorío que debe haber en cada persona que se ha rendido, ha pedido, se ha arrepentido de corazón y ha nacido de nuevo. Pero también en la última lección hablamos de enfrentar a un enemigo feroz, un enemigo que tiene una arma que es la tentación. Satanás y sus demonios se valen de la tentación para obligarnos o seducirnos al pecado. Así que esto es muy importante, estas lecciones de discipulado. Por eso hoy vamos a hablar del perdón, porque a pesar de que Dios ha hecho una obra maravillosa en nosotros, hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en Cristo, vivimos en este cuerpo y este cuerpo es débil. Por eso hay un pasaje que yo quiero que usted anote para reforzar la lección anterior. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, por favor. Busque su Biblia en el libro de Santiago. Vamos a ver este importante pasaje. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado. Hago una pausa aquí porque todo cristiano, toda persona que ama al Señor y sirve al Señor, sufrirá siempre de la tentación. Vamos a ser tentados en circunstancias, en momentos difíciles, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos. El enemigo va a valerse de todas las personas alrededor, si es posible, para llevarnos a la tentación, a la seducción. Por eso Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es deseos de la carne. Entonces ahí es donde estamos entendiendo por medio de este pasaje que somos débiles. Usted y yo somos débiles. Esta carne es débil. Pero también hay una solución que el Señor nos da en este mismo libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Anote ese pasaje, por favor. Someteos, dice Santiago, pues a Dios. Esta es la solución para toda persona que está siendo tentada. Sométase pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ni usted ni yo tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este enemigo feroz, por lo que Santiago nos anima a someternos en obediencia al Señor y a su palabra. Qué hermoso estos pasajes que hemos leído en este momento. Pero también, hablando de esta naturaleza pecaminosa, podemos entender que muchos cristianos se confían y comienzan a permitir cosas en sus vidas que los llevan a fácilmente caer en el pecado. Pero, ¿qué pasa cuando pecas? ¿Qué pasa cuando usted y yo pecamos? Bueno, déjeme decirle que hay graves consecuencias en cuanto al pecado. El Señor no quiere que nadie peque, pero si pecamos, quiero decirle que hay grandes consecuencias. Anote, por favor, este pasaje que está en pantalla. Isaías 59, versículos 1 y 2. Dice así Isaías, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Qué hermoso. Dios le está hablando a su pueblo, al pueblo escogido, a la nación prometida, a la nación de Israel. Él no se ha cortado, su brazo no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y ponga atención en esta última frase, y vuestros pecados han hecho ocultar
su rostro para no oír. Lo más grave de las consecuencias de pecar es que perdemos. Pierde usted y pierdo yo cuando pecamos nuestra comunión con Dios. Ya Dios no va a escuchar tu oración, ya Dios no te va a fortalecer, ya Dios no, la cobertura, la protección de Dios no va a estar a tu favor. ¿Por qué? Porque el pecado causa esa separación, según hemos visto en este importante pasaje. Ahora, ¿qué hacer entonces en cuanto al pecado? Si usted ha pecado o yo he pecado, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que las consecuencias son graves. Vienen sentimientos también de culpa. Y el primero en acusarnos es este enemigo del cual ya hemos hablado. Satanás tiene también como nombre el acusador. Eso significa su nombre. Acusador, el diablo, acusador. Él acusa a los hijos de Dios. Él acusa a los creyentes y pone sentimientos de culpa, de desánimo, de vergüenza, de depresión. Comienza a trabajar fuertemente en tu mente para destruirte, porque ya abriste una puerta al pecado, has caído en el pecado y esa culpa y esa vergüenza te va a alejar lamentablemente de Dios. Qué difícil y qué duro es estas consecuencias del pecado. Pero no nos podemos quedar ahí. Porque el Señor, conociendo nuestra naturaleza, que es débil, Él ha provisto, nos ha dado un medio para que nosotros podamos ser restaurados a esa comunión que teníamos antes. Y aquí es lo que vamos a contestar en este momento a esta pregunta. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hace usted cuando ha pecado? Viene esa culpa, viene esa vergüenza, viene ese desánimo, ya no tiene usted deseos de leer la Biblia, ya no tiene deseos de orar, no desea congregarse, no desea absolutamente nada, no desea tener comunión con otros hermanos en Cristo tampoco. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Lo que debemos hacer está en la Biblia. El Señor nos indica en su palabra qué debemos hacer cuando hemos caído en el pecado. Primera de Juan 1:9. Yo le animo a que usted memorice este pasaje. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero debe existir nuevamente un arrepentimiento genuino, verdadero. El arrepentimiento es reconocer que hemos ofendido la santidad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Hemos ofendido a Él, directamente a Él. Y eso significa que debemos sentir un dolor profundo en nuestro corazón por haber ofendido a nuestro Padre, a nuestro Dios. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, y ahí venimos a confesar, explícitamente decir qué es lo que hemos hecho mal, si hemos cometido actos de inmoralidad, si hemos hablado mal, si hemos pensado mal, todos esos pecados debemos confesarlos. Y dice esta promesa hermosa, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro pasaje también, Proverbios 28:13, puede apuntarlo. El que encubre su pecado no prosperará. Esa es una seria advertencia para usted y para mí. No encubra su pecado. Dice este proverbio, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué hermosa promesa. Otra vez, se aparta del pecado, se lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Y termino con este estudio que nos habla de esa circunstancia. Si usted ha pecado en algún momento, tenemos esperanza. David en uno de sus salmos dijo estas palabras, contra ti solo he pecado.
Cuando usted y yo pecamos, es contra Él que pecamos y es a Él a quien tenemos que acudir. Pero también tenemos una promesa en la Escritura. Abogado tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Acudamos a Él inmediatamente, arrepentidos de corazón. Si he ofendido a alguien, si me he enojado, si he tenido pensamientos inmorales, si ha venido desánimo a mi vida, si ha venido depresión a mi vida, debo arrepentirme, doblar mis rodillas, pedirle perdón al Señor y volver a esa comunión hermosa. Que Dios me le bendiga muy rica y poderosamente. Vamos a tener un tiempo de oración, por favor. Padre, gracias te doy. Gracias por Jesucristo, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna y gracias porque tenemos un abogado. Señor, tú no quieres que pequemos, pero si en algún momento lo hacemos, Dios, que esta lección quede muy profunda en nuestros corazones. Abogado tenemos en Cristo Jesús y debemos clamar a ti para volver en arrepentimiento sincero a tener esa comunión perfecta contigo, Padre. Que así sea siempre, Padre, y podamos crecer en tu conocimiento y crecer en santidad para honrarte y glorificar tu nombre, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios me les bendiga a todos.